Los contenidos emitidos en este espacio no son responsabilidad de la emisora. A continuación, en la mañana de la 94.5 FM del Pueblo, La Otra Radio, las opiniones que importan. En las opiniones que importan, contamos con la presencia del doctor Rómulo Rodríguez Canzano. Buenos días, audiencia de la 94.5. Hace 25 años moría en París, Francia, Raúl Sendic, a quien posteriormente acompañamos hasta su última morada en un imponente cortejo en Montevideo, cerca de 100.000 personas. Muchas anécdotas podríamos contar acerca de este compañero que tienen que ver con la militancia del pasado. Pero no son esas anécdotas las que creemos que haya que recordar, por más que muchas de ellas ilustran sobre la personalidad de un militante revolucionario ejemplar y que sirven de ejemplo y de enseñanza. Lo que hoy importa rescatar del olvido es su pensamiento político y económico, base teórica y sustento de su entrega a la causa. E importa destacar estos aspectos porque quienes debieron proseguir la tarea hacia la liberación nacional se han preocupado en cambio de ocultar ese pensamiento político y económico como modo de ocultar su renunciamiento a la lucha. Sin embargo, y como ya lo decía Sendic, hay temas que volverán una y otra vez. Y esos temas vuelven y se cuelan por las rendijas de un gobierno que reniega de enfrentar los grandes temas nacionales. Escribía Sendic en septiembre de 1987 un artículo que se llamaba La Tierra, un tema tabú que vuelve. Y bajo el subtítulo El incumplimiento a 172 años del reglamento de Artigas, se lee: hay temas molestos, decía, que son apartados una y otra vez con desdén y vuelven porfiadamente cada día más desafiantes. Uno es el de la distribución de la tierra. Y continuaba más adelante: es en los últimos 10 años el de la distribución de la tierra, el acaparamiento por extranjeros de otra tajada de tierra, generalmente fronteriza, y ya llega al 8% del territorio y sigue creciendo. Y siguió creciendo, y hoy llega al 42% de la tierra. Pero lo que no imaginó Sendic fue que esa extranjerización del patrimonio nacional estratégico contaría no solo con la participación y promoción de los partidos tradicionales, lo que era lógico de esperar, en tanto son partidos políticos afines al neoliberalismo, sino que además el propio Frente Amplio sería el más entusiasta extranjerizador de tierras nacionales, y menos pudo imaginarse el bebe Sendic que el MPP dentro del Frente Amplio y del Encuentro Progresista acompañara esa política entusiastamente, ahora con un ex MLN de presidente. El 16 de septiembre de 1987, bajo el título de Medidas drásticas sobre la tierra, otro punto común del pueblo, escribía Sendic: la tierra puede ser otro punto común para el programa de un frente grande, llevar adelante los proyectos contra la extranjerización. Cuando se estudian los escritos económicos de Sendic, no hay dudas que se entiende el porqué del ocultamiento de su pensamiento audaz y creador por parte de las actuales autoridades del MPP y de por qué el señor presidente Mujica no podría hacer nunca ninguna alusión a ese pensamiento, toda vez que día a día colabora en la extranjerización de la tierra. Ya en 1986, Sendic denuncia que en las embajadas del Uruguay en Europa, y más precisamente en la de Bélgica, por ejemplo, se ofrecían tierras a inversores extranjeros en las zonas del Cololó.
Nadie más en la llamada izquierda se hizo eco de esas denuncias, a pesar de que todavía el Frente Amplio seguía hablando de reforma agraria. Por esos años, Sendic analiza el papel del Instituto Nacional de Colonización en octubre de 1988, al que califica como un instituto mendicante. A 26 años de ese artículo, y en tanto el Instituto Nacional de Colonización ha distribuido unas pocas miles de hectáreas de tierras, las sociedades anónimas y los extranjeros se quedaron con el 42% de la tierra nacional. Pero si decimos tierras, decimos hombres sobre la tierra. En 1963 teníamos cerca de 500.000 orientales en el campo y hoy tenemos 175.000 compatriotas en los campos. O sea que la política neoliberal que se despliega en el país desde 1970 por lo menos, y que cuenta con la aprobación de todos los partidos neoliberales, que son todos los que están en el Parlamento, no solo vende el patrimonio nacional, sino que expulsa al hombre del campo, creando a su vez nuevas y profundas contradicciones socioeconómicas y nuevas formas de violación de los derechos humanos. Les aconsejamos a los ex MLN que están en el gobierno que relean a Sendic, por ejemplo, que relean los artículos dedicados a la tierra en las páginas 94 a 101 de la obra Sendic vive clandestino en el corazón del pueblo, de la editorial Tupac Amaru del año 1990. Pero no fue solo la tierra un tema de preocupación de Sendic, lo fue también el análisis político de la situación a la salida de la dictadura cívico-militar, dando un enfoque del resultado de esa democracia enormemente crítico. Hoy, a la vista de los hechos, no solo Sendic vio más lejos que ciertos opinólogos de entonces en el plano económico, sino que también fue así en el plano político. Y si alguno tiene dudas, que vea qué es lo que está pasando con la ley de caducidad. Ni qué decir tiene que la lectura de Sendic nace de la dialéctica y de la dinámica interna del propio Frente Amplio, que en ella hizo un fuerte análisis crítico, por ejemplo, del fenómeno del hegemonismo, que hoy está plenamente confirmada la exactitud de sus palabras y de sus previsiones por los elementos a la consideración que aparecen día a día en la opinión pública, en el relacionamiento político interno de esa fuerza política. No de gusto Sendic reclamaba en 1988 también la elaboración de una nueva teoría, y no lo planteaba como exigencia respecto solamente a la economía, sobre la que decía que era inútil presentarse si no se ha estudiado la evolución de la economía en los últimos 20 años. Lo señalaba también como algo necesario para el militante por la liberación nacional, para resistir los embates de las ideas oportunistas que finalmente arrasaron al Frente Amplio y al propio MPP, además de que las ideas neoliberales hicieron claudicar las débiles concepciones de muchos ex-tupas que en lugar de haber desarrollado entre quienes se acercaban a la militancia los principios básicos de la ética revolucionaria, hicieron prosperar concepciones ajenas a las que formaron el acervo ideológico del BB Sendic. Si les quedan dudas, lean las páginas desde la 53 a la 57 de la obra que citamos, donde Sendic trata acerca de cuestiones sobre la ética, o la página 165, o aquellas páginas en que se refiere al Che y a la creación del hombre nuevo, una tarea a la que el Frente Amplio ha renunciado. Por supuesto, en el fondo de todo ese renunciamiento está la carencia de ideología, cosa que ya advirtiera Sendic, que en enero de 1989 preguntaba en un pequeño artículo: ¿es que hay un vacío de ideología en los 80? Y sí, vaya si ya lo había. Pero hay otros muchos temas que el BB dejó marcados a fuego y que los oportunistas actuales del Frente Amplio y el Encuentro Progresista ocultan, por ejemplo el de la deuda externa. ¿Por qué no hablan de la deuda que está en 46.000 millones de dólares entre deuda bruta e intereses? Y no olvidemos el salario real, que hoy está en el 34% por debajo del salario real de 1970, lo que significa más transferencia de riqueza de los trabajadores hacia la oligarquía. El salario fue uno de los otros temas que eluden tratar en serio
y es otra razón por la que ocultan el pensamiento de Sendik. Se olvidó el señor presidente Mujica y el señor ministro de Defensa, don Fernández Huidobro, del Frente Grande, cuando Sendik planteaba el no pago de la deuda externa, la lucha por la tierra, por el salario y por el trabajo. ¿Se olvidaron del plan de lucha por la tierra y contra la pobreza? ¿Se olvidaron de aquellas frases que Sendik pronunciara en el Francini cuando planteamos el Frente Grande? Pues recordémosla, decía Sendik: estamos por la unidad sin exclusiones, pero no reunirnos para transar, para contemporizar con el gobierno. Tampoco estamos para transar con el que tranza. Como se ve, somos bastante imbancables, compañeros. Por eso, cuando hoy algunos transaron con el poder de los ricos, conviene recordar la autenticidad de un hombre cuyas ideas y aportes teóricos se tratan de ocultar, porque desde la historia constituyen para ellos un dedo acusador. Hasta la próxima. Esto fue Las opiniones que importan, en la mañana de 94.5 FM del Pueblo, la otra radio.